es importantísimo que las ciudadanías de todos nuestros países tomen conciencia y sepan la verdad sobre la cuestión de la deuda. No se lo van a decir ni los periódicos ni la televisión. Tiene que haber una forma de romper esta barrera de silencio para que se tome conciencia. Y solamente así se generará la fuerza política para cambiar la situación. Yo veo con alegría que en Ecuador está ocurriendo, se está cayendo el velo de ignorancia a raíz de lo que está realizando la Comisión de Auditoría de la Deuda. Ojalá ese ejemplo pueda ir a otros países también. Los serios indicios de que esta deuda es ilegítima, injusta, inmoral e impagable, y la movilización de organizaciones sociales y ciudadanas nacionales e internacionales motivan al gobierno ecuatoriano a disponer una auditoría integral a los procesos de deuda interna y externa para establecer cómo se contrataron los créditos, en qué se gastaron estos recursos y sus impactos sociales, económicos, ambientales y de violación a nuestra soberanía. A mediados de la década de los años 70, los países productores de petróleo conocieron una situación de bonanza debido al incremento imparable de los precios de este recurso, indispensable para las economías del mundo. El Ecuador, que había hecho desfilar el primer barril de esta nueva época petrolera en 1972, en medio de grandes expectativas de progreso y desarrollo, recibió también parte de esta avalancha de petrodólares. La banca internacional, depositaria de esta inmensa masa de dinero, envió con mucha diligencia a sus representantes a varios países para ofrecerles créditos a tasas de interés muy convenientes. Aprovechando también la ambición de gobiernos y funcionarios obnubilados por los espejismos de la modernidad, colocaron infinidad de préstamos que supuestamente inaugurarían una época de prosperidad. Los créditos contratados bajo condiciones impuestas por los mismos banqueros como tasas de interés flotante a discreción de los bancos resultaron ser un monumento a la irresponsabilidad compartida de prestamistas y gobiernos blandengues que aceptaron estas condiciones. Y entonces un buen día nos despertó la fría lógica de los prestamistas. A finales de 1979, la Reserva Federal de los Estados Unidos, entidad gubernamental que fija las tasas de interés pero cuyo directorio es controlado por los mismos bancos privados acreedores, empieza a elevar las tasas de interés que pasan del 6% hasta llegar al 21% en 1981. Esta decisión arbitraria, tomada sin ninguna consulta a los afectados, incrementó drásticamente nuestro endeudamiento. Aquí se inició un doloroso camino cuyas consecuencias las seguimos pagando todavía 3 décadas después, varias generaciones de ecuatorianos. Esta fue una maniobra deliberada, les prestamos, después les subimos la tasa de interés y los agarramos para controlarlos económicamente durante décadas, que es lo que ha ocurrido. En poco más de 30 años, la deuda del Ecuador pasó de 1.174 millones en 1970 a casi 14.250 millones en el 2006. Es decir, en ese lapso, nuestra deuda creció 12 veces. En las negociaciones del bonus Brady, nuestros papeles no valían más allá de 700 millones de dólares y sin embargo se los canjeó por 4.500 millones de dólares. Los bonos Global no valían más allá de 1.500 millones de dólares y sin embargo se le reconoció 3.950 millones de dólares. Eso no se llama saqueo. Desde el 80 se dejó de construir refinerías, se dejó de construir carreteras, se dejó de invertir en salud, se dejó de invertir en educación. La deuda no es solo un dato económico, su existencia ha marcado con sangre, sudor y lágrimas la vida de millones de hombres y mujeres. Durante los últimos 30 años, los cambios impuestos por las sucesivas cartas de intención, firmadas obedientemente por todos los gobiernos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, buscaban asegurar la recuperación de los préstamos y sus intereses usurarios y abrir nuestro mercado a las empresas transnacionales. Con la asesoría de estos organismos internacionales, se diseñó un Estado que debía priorizar las medidas de ajuste para aumentar la capacidad exportadora del país y asegurar así el pago de la deuda externa. No importaba si para lograrlo había que sobreexplotar nuestros recursos y desmantelar políticas sociales en beneficio de las leyes del mercado.
Para supuestamente atraer capitales e inversionistas había que modernizar al Estado para que moleste lo menos posible. Hemos encontrado que efectivamente hay una serie de créditos que se han dado para supuestamente el desarrollo del país y la modernización del Estado, pero que inspirados en esta mentalidad neoliberal apuntaban prácticamente a la facilitación de parte del Estado de una serie de transferencias de bienes del Estado, de propiedad del pueblo ecuatoriano, a empresas privadas nacionales e internacionales. Irónicamente, también tuvimos que endeudarnos para pagar los procedimientos legislativos y de reducción del Estado, asesorados por técnicos que las mismas instituciones acreedoras nos imponían y cuyos generosos sueldos también salían de los créditos que debíamos pagar. Dentro de esta lógica, muchos de los llamados proyectos de desarrollo, para cuyo financiamiento el país contrató préstamos externos, se realizaron teniendo en cuenta solamente el interés de los prestamistas y contratistas de las obras, sin considerar las consecuencias sobre la naturaleza y los efectos negativos sobre la población. Toda esta estrategia financiera, aliada a la voracidad de empresas transnacionales, no podía ejecutarse sin la participación animosa de socios locales y mentes anestesiadas por el discurso del fin de la historia. La desidia del Congreso, la obsecuencia de gobiernos y ministros de finanzas, el ocultamiento de las estratagemas de endeudamiento, la miopía periodística, la amenaza sobre la huida de la inversión extranjera, casi configuran un crimen perfecto. Sin embargo, la movilización popular e internacional que denunció el aperturismo incondicional detuvo la implementación de este modelo para el que únicamente existen consumidores antes que ciudadanos. Siempre se nos dijo que somos un país pobre con muchos recursos, pero sin el capital necesario para poner en marcha grandes proyectos. Todo en nombre de insertar al país en el mundo globalizado, pero la realidad fue muy diferente. De todos los empréstitos realizados entre 1989 y 2006, solo el 14% se empleó en proyectos de desarrollo. El 86% restante sirvió para pagar deudas anteriores acumuladas. Ecuador se convirtió en exportador de capitales a costa de las necesidades de su población. El país ha pagado en forma ininterrumpida desde 1982 hasta el 2006 a los acreedores de la deuda pública externa por concepto de capital e intereses la suma de 119.826 millones de dólares, recibiendo en ese mismo lapso préstamos nuevos por 106.268 millones, lo que ha generado una transferencia negativa de 13.558 millones de dólares. El monto generado por el trabajo y los recursos de todos los ecuatorianos se ha enviado en exceso a los bancos de países del norte. A deuda se justifica quando há serviço ao país e é lógico que há que incidir algum interesse, pero o que se passou é que se contraíram deudas que não serviram ao país e que os interesses foram abusivos. ¿De cuál ayuda al desarrollo se habla? En realidad, ¿quién financia el desarrollo de quién? El país no puede ignorar lo que ha marcado a millones de personas con las huellas de la migración, la miseria y la pérdida de confianza en sus propias capacidades, además de graves impactos sobre la naturaleza. Debemos conocer quiénes se han beneficiado de esta tragedia. La impunidad solo hará que tarde o temprano esto nos vuelva a suceder. Que la gente que está pagando esta deuda, que está pagando todos os dias com seu sacrifício, paga quando busca serviço de saúde e não encontra, quando busca educação e não encontra, quando não tem segurança, quando não tem emprego, quando não tem vivienda, quando não tem futuro, expectativa de futuro para seus ninhos. Isto é pago de deuda. Esta gente que paga tem, em lo mínimo, o direito de saber o que está pagando. Y tiene derecho de saber la verdad. Queremos saber por qué millones de familias han sido perjudicadas por una deuda sostenida por la ambición de la banca, la falacia de la ayuda al desarrollo y la complicidad de socios locales y gobiernos sumisos. Por las próximas generaciones y por la dignidad que debemos recuperar como país, apoyemos la auditoría de la deuda y las decisiones del gobierno nacional para poner a la vida por sobre la deuda.